Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Sandoval, Neurocoach. Estamos en otro día para hablar hoy de un tema importante que se habla muchísimo en las redes sociales, se habla muchísimo en los libros, se habla muchísimo y es parte de nuestra vida, es parte de nosotros como personas, de nosotros como animales racionales que somos, y es el miedo. El tema del miedo está instaurado constantemente y se está hablando cada vez más acerca del miedo. Y tal vez es un poco difícil entenderlo, tal vez es un poco difícil poder confrontarlo, afrontarlo si no tenemos más o menos cómo gestionarlo. Y la idea que te traigo hoy es de ciertas formas, ciertas claves, ciertos pasos que puedes hacer para empezar a gestionar tu miedo. Pero para empezar a gestionar tu miedo primero tienes que entender qué cosa es el miedo. Tenemos que entender de dónde proviene ese miedo. Si es algo externo, es algo interno, saber si todos lo tienen o solamente yo soy el que tiene ese tipo de miedo, ¿no? Empezar nosotros a ser conscientes de cuál es la causa del miedo y tener claro el panorama para poder entenderlo. Es importante racionalizar el miedo, es decir, el miedo básicamente va a despertar, va a empezar a actuar, vas a empezar a sentirlo. Pero la idea es saber cómo está sucediendo en tu cuerpo, qué está sucediendo y qué te puede invitar a hacer o a no hacer en este caso. Para explicarte un poquito más del miedo, para que sepas un poquito más acerca de esta palabra, te voy a invitar a la pizarra para entenderlo un poco más y ahí poder descubrir de dónde proviene, de qué se trata, utilizando las herramientas de salud y de neurociencia que ya sabemos. Bien, vamos a ver. Estoy con una pizarra más grande para que se vea mejor. Bien, acá tenemos el cerebro, todo está a nivel cerebral. Miren que el cerebro o la mente, el cerebro es un gran sirviente, ¿ok? Tenemos que tomarlo de esa forma, como que el cerebro es el sirviente que nosotros tenemos que empezar a dominar para decirle hacia dónde va a ir. Y lo que quiero que entiendas es cómo actúa el miedo, que es una emoción, la emoción del miedo, versus a otra emoción que es su opuesto, que es la pasión. ¿Ok? Son dos emociones opuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que el miedo y la pasión no pueden funcionar al mismo tiempo a nivel cerebral, pues producen diferentes tipos de reacciones químicas que nos van a hacer comportarnos de manera distinta. ¿Sí? Todo queda a nivel cerebral y nosotros, como seres, debemos ser capaces de dirigir hacia dónde tenemos que enfocar nuestra mente y nuestras emociones incluso, hacia dónde lo tenemos que enfocar. Pero vamos a conocer un poquito más. El miedo y la pasión son dos emociones opuestas que no pueden estar a nivel cerebral. Entonces la idea es, ¿cómo paso del miedo a la pasión? ¿Sí? La emoción miedo es cierto que tiene que existir en todos nosotros. Todos nosotros vamos a tener miedo. Todos nosotros tenemos miedo. ¿Ok? Tenemos miedo a lo desconocido. Prácticamente ese es el mayor miedo, a lo desconocido. Miedo al rechazo, ¿sí? Miedo a hablar en público, miedo a emprender un negocio, a emprender un trabajo, ¿no? Miedo a lo que no sé qué va a pasar. Miedo a lo desconocido, todos. Es una emoción innata, es algo innato que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa se activa a nivel cerebral que te hace actuar de esa forma? ¿El miedo es malo? No es malo. Tanto el miedo como la pasión, como las demás emociones que tenemos, no son ni buenas ni malas. Son emociones que vienen como un set de herramientas en nosotros apenas nacemos, como un set de herramientas que nos permiten estar en este mundo y nos permiten poder avanzar en este mundo, adaptarnos a este mundo y estar mejor en este mundo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el miedo no es algo negativo, por lo tanto, no es que tengamos que oponernos al miedo, dejar de tener miedo. El primer paso para empezar a gestionar el miedo es saber que tienes miedo, saber que todos podemos tener miedo y tú no eres la excepción. Aquel que diga, no, yo no tengo miedo, tiene miedo a aceptar que tiene miedo. ¿Ok? Entonces, tanto el miedo como la pasión son emociones. El miedo es una emoción que activa a nivel cerebral un sistema. ¿Cuál sistema lo activa? Activa el sistema de sobrevivencia.
nosotros tenemos dos tipos de sistema a nivel cerebral. Es decir, nuestro cerebro funciona de dos formas diferentes, dependiendo de la situación, dependiendo a qué me enfrento. ¿Ok? Funciona con un sistema de sobrevivencia y con un sistema de adaptación. El sistema de sobrevivencia es el cerebro que actúa más rápido, el que está a nivel del núcleo del cerebro, ¿no? Lo que le llaman el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo. ¿Ok? Ese es nuestro sistema de sobrevivencia. Se activa cuando existe el miedo. La emoción miedo entra, nos enfrentamos a algo desconocido y se activa el sistema de sobrevivencia. El asunto no está en el miedo, si es bueno o malo o si no debe existir. El miedo es necesario porque nos protege. El miedo lo que hace es protegernos de cualquier tipo de cosa que amenace con nuestra vida. Por eso que activa nuestro sistema de sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, ponemos un ejemplo. Si yo estoy por la calle y me encuentro a un perro grande, ¿no? Entonces, inmediatamente se va a activar mi sistema de sobrevivencia que me va a hacer poner una corporalidad, una forma de estar para que yo pueda rápidamente tomar una decisión ante esta amenaza. ¿Sí? Sin embargo, este miedo está correcto, está bien, me está ayudando a paralizando, deteniéndome para evitar un peligro. Sin embargo, si sigo teniendo miedo y empiezo yo a reaccionar y querer sobrevivir, queriendo pegarle a este perro o queriendo correr rápidamente para evitar que me muerda, sin embargo me llega a morder, entonces es un miedo que no lo gestioné y que al contrario, básicamente pasó a lo que le tenía miedo. ¿Sí? Entonces, el sistema de sobrevivencia lo que hace es funcionar de esta forma. Número uno, te puede paralizar. Y no necesariamente ante un animal o un miedo real. ¿Sí? A veces nos paralizamos ante una cosa nueva por analizar tantas cosas. Analizamos tantos problemas que pueden venir, tantas cosas posibles que pueden venir. Es decir, quiero emprender un negocio. Pero entonces me empiezo a imaginarme las posibles cosas negativas que pueden pasar en el futuro. Entonces lo que estoy haciendo, el problema no es el miedo ahí, el problema no es la emoción que tengo, el problema es la película que me estoy contando. ¿Qué me estoy diciendo yo a mí acerca de ese futuro que todavía no llega y que ni siquiera sé que va a llegar? Estoy empezando a contarme una película, a contarme un cuento con todas las posibles causas negativas. ¿Sí? Porque siempre estamos fijándonos en las causas negativas cuando tenemos miedo, ¿ya? ¿Para qué? Que me hacen hacer qué? Que me hacen no avanzar, que me permiten o que no me permiten avanzar, que me paralizan en el tiempo. ¿Sí? Entonces, uno es la parálisis, otro es la huida. Veo tantas cosas negativas, me hago dar más miedo no gestionándolo bien, que digo no, mejor no lo hago y me voy, no me atrevo, me quedo con el miedo y no avanzo. Número 3, la resistencia. ¿Sí? Peleo con las cosas que me pueden pasar, reniego con las cosas que me están pasando, ¿no? Y empiezo a generar resistencia ante ese futuro caótico que yo mismo me lo estoy contando. El miedo nos ayuda a protegernos, nos protege para que sobrevivamos y está muy bien. ¿Sí? Sin embargo, la pasión, que es otra emoción, ¿ya? La pasión activa otro sistema, que es el sistema de adaptación. El sistema de adaptación nos permite, que está en otra área del cerebro, generalmente el cerebro, el lóbulo frontal, el sistema de adaptación nos permite ser más creativos, nos permite explorar nuevos horizontes, nos permite avanzar, ser valientes para querer avanzar y hacer las cosas, ¿no? Nos permite entrar en acción, ¿correcto? Y nos permite también crecer. Básicamente la emoción pasión nos sirve para avanzar y crecer. Crecer como personas, crecer como empresas, crecer como padres, crecer como hermanos, como familia, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirve la pasión. Un ejemplo, ¿no? Hablando en términos, a ver, un poco extremos. Si yo tengo que saltar una cerca, ¿no? Que hay un precipicio abajo y que me puedo caer, me puedo matar básicamente, entonces no lo haré por el miedo, ¿verdad? Mi instinto de sobrevivencia, mi sistema de sobrevivencia no me va a permitir.
Sin embargo, si al otro extremo está en peligro mi hijo, ¿sí? Una persona a quien quiero, entonces inmediatamente el que va a ganar es la pasión y el amor que tengo por él y que me va a permitir a mí sobrellevar este miedo, gestionarlo para poder traspasarlo, ¿no? Voy a empezar a crear situaciones que me van a permitir llegar al otro lado para poder proteger a esa persona que quiero, a esa persona que donde hay amor, donde hay pasión, donde yo quiero salvar. Me va a hacer valiente para yo poder afrontar eso. Me va a permitir tomar acción, ¿ok? Y eso me va a permitir crecer, ¿no? Un poco más. Yo logré algo, crecí, obtuve lo que quise y entonces sé que puedo lograr más cosas, ¿sí? Entonces, está muy bien, ya entiendo qué cosa es el miedo, lo he sentido, me paraliza, no avanzo, me creo una película en mi mente, ya sé que es la pasión, sí, lo he sentido también en muchas ocasiones. Anteriormente he pasado por muchas cosas que me han hecho avanzar, que me han permitido afrontar algo, sí, lo entiendo. Sin embargo, hay veces que el miedo no me deja avanzar. ¿Cómo yo gestiono el miedo y paso a la pasión? ¿Qué puedo hacer para pasar del miedo a la pasión? ¿Qué puedo hacer yo para dejar de tener miedo? Ojo, no vas a dejar de tener miedo. Lo que vas a hacer es gestionarlo para que puedas tú avanzar, ¿sí? Para que te permita esto, o el miedo te permita moverte hacia donde quieres, no hacia donde no quieres, ¿sí? Tenemos entonces que cambiar el enfoque mental, el enfoque de tu cerebro tienes que empezar a cambiar. Cada vez que te enfrentes con algo que te da miedo, tú ya sabes. Aquí lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque, ¿ok? Hay tres partes en donde podemos estar. Podemos estar en el pasado acerca de las cosas que nos salieron mal y que no pudimos pasar, ¿ok? Porque así estamos a veces, nos da miedo algo y no, yo no pude hacer esto, yo no creo que pueda, no, qué miedo, no puedo. ¿Sí? Otro es en el futuro, creándonos películas, ¿sí? Acerca de las cosas que pueden ocurrir mañana más tarde, ¿no? No, y si me estafan, no, y si de repente me cae una multa, no, y si fracaso, no, y si luego me rechazan, ¿sí? Y otro lugar que es el presente, que es donde deberíamos mantener ahí el equilibrio. Está bien pensar en el pasado, está bien planificar cosas para el futuro, pero lo principal es qué voy a hacer en este instante, qué voy a hacer en este momento. Y además, cómo voy a utilizar el pasado y el futuro para que me permitan hacer cosas en el presente, ¿ok? Y de esto va ahora. Entonces, posicionándonos en el presente, en el aquí y ahora, cuando nos estamos enfrentando a cierto miedo, a cierta acción que tenemos que hacer y por miedo no lo hacemos, tenemos que buscar en el pasado no las cosas que hemos hecho mal, tenemos que buscar aquellas cosas que anteriormente también nos dieron miedo, pero que las pasamos con éxito. Eso nos va a permitir pensar en un futuro prometedor, en un futuro donde las cosas se pueden dar. Entonces empezamos a ver el futuro y empezamos a ver, bueno, si me pasa tal o cual cosa, lo puedo solucionar de tal o cual manera. Estando en el presente y utilizando el pasado y el futuro para enfrentarnos, vamos a poder gestionar nuestro miedo. Pero ¿cuáles son esos pasos que podemos dar cuando estamos en el presente? Aquí los tenemos. Son 4 pasos que lo he separado para que podamos entender qué podemos hacer. Simple, sencillo, sin muchos pasos. A algunos les puede servir, a otros no. Otros tendrán un sistema diferente. Sin embargo, para aquellos que todavía se les hace complicado, 4 pequeños pasos para poder empezar a gestionar tus miedos. Lo primero es observar el miedo. ¿Esto qué quiere decir? Aceptar primero que tienes miedo. Bueno, sí, esta es una situación que me da miedo, esto es una situación que me atemoriza, esto es una situación donde yo tengo temor a fallar, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a hacerlo, ¿sí? Y además, para poder plasmarlo mejor, lo escribo. ¿Y qué voy a escribir? Escribe en un papel, bueno, no lo hagan ahorita porque se pierde el live, pero escribe en un papel todo lo peor que puede pasarte si es que te atreves a hacer eso, a lo que le tienes miedo. ¿Qué es lo peor? Escríbelo, todo lo peor que puede pasar, ¿no? Tienes miedo a que pase esto, a que te rechacen, a pasar vergüenza, a que te estafen, a que se rían de ti.
todos aquellos miedos que tengas, escribe. Luego que lo tengas escrito, vuélvelo a leer y pregúntate, ¿será para tanto? ¿Sí? O sea, ¿realmente es para tanto? ¿O de acá a un par de años, estas peores cosas que te pueden pasar repercutirán en ti? ¿O tal vez te reirás de todo lo que pasó? ¿Sí? Entonces, ¿será para tanto? De esa manera estás observando realmente a qué le tienes miedo. ¿Ok? Escríbelo y léelo. Número 2, empieza a cambiar el foco. ¿Cómo podemos empezar a cambiar el foco? Una vez que tenemos esa información de todos nuestros miedos, de todo lo peor que puede pasar, entonces tenemos que empezar a recopilar información, sea del pasado o sea de otras personas que también han pasado por eso. ¿Sí? Por ejemplo, te da miedo hablar en público. Es uno de los miedos que hay, ¿no? Miedo a hablar en público. Cuando recopilas información, puedes recopilar información del pasado en aquellas veces que sí hablaste en público y que te salió bien, ¿no? Y puedes recopilar información de acerca de esas personas o de aquella persona que tú admiras, de que ya habla en público y que no tiene ningún tipo de vergüenza y está todo bien. Pero no le vas a preguntar cómo lo hace ahora. La idea que le preguntes es cómo se inició en aquello que tú ahorita te quieres iniciar. Y te vas a dar cuenta de algo, que la única diferencia entre tú y esa persona en ese momento cuando él se inició a hacer algo o cuando él empezó a hacer algo que a ti en este momento te da miedo, es simplemente que se atrevió. Es la única diferencia. No hay mayor diferencia. Quizá los conocimientos iguales lo tengas, quizá los mismos miedos tengas. La única diferencia va a ser que él empezó a atreverse. Que es justo el cuarto paso. Actuar. Una vez que ya observaste a qué le tienes miedo, que cambiaste el foco recopilando toda la información de personas que ya lo hicieron o de tu mismo pasado, actuar racionalmente. No vas a actuar a la alocada, vas a empezar a actuar, vas a hacer pequeños pasos que te van a permitir entrar en movimiento para seguir afrontando nuevos retos, nuevos miedos. ¿Ok? Y tienes que buscar también un miedo mayor. Es decir, cuando tú actúas racionalmente dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Actuar o no actuar? Porque el no actuar es una forma de accionar también. Si tú decides actuar, te vas a dar cuenta que hacer cosas es mejor que no hacerlas. Porque puede haber mucha gente que si tú no haces algo, se está perdiendo de lo que tú tienes para dar. Te pones a pensar en los otros, en aquellos que pueden recibir aquello que tú quieres dar, ¿sí? Puede ser tu familia. ¿Por quién lo haces? Por tu familia, por tus hijos, ¿no? Por tu sueño, por aquello que quieres obtener en la vida, ¿ok? Entonces, cuando te pones a pensar en aquello que puedes perder si no empiezas a hacer en este momento, te vas a animar a actuar racionalmente, ¿no? Buscando el miedo mayor. ¿Cuál es tu miedo mayor? A no cumplir ese sueño, a decepcionar de repente a tu hijo, a tu familia, ¿no? A vivir siempre haciendo lo que haces y no cumplir lo que quieres cumplir, etc. Puedes actuar, te vas a ir enfrentando, vas a empezar a darle movimiento y te vas a ir enfrentando a ciertas nuevas cosas por hacer. Y el cuarto paso, que es el mejor que hay, es que una vez que empiezas a dar los pasos, una vez que empiezas a actuar, ya puedes empezar a soñar con tu nuevo mundo. Es decir, una vez que diste el primer paso, tú te vas en la noche y empiezas a soñar con el siguiente paso que ya es parte de un nuevo mundo que estás creando. Entonces, como ya estás imaginándote ese nuevo mundo al que te estás abriendo tú mismo y vas a crearlo tú de acuerdo a los pasos que das, ya has pasado a la parte que te apasiona, ¿no? A la parte creativa, a ser tú creativo. Ha pasado de ser reactivo, es decir, de estar paralizado a no hacer nada, a la parte creativa. ¿Ok? Entonces, esta es la forma que te digo para que empieces a gestionar los miedos, ¿ya? Tienes que entender que no se trata solo de la palabra miedo, no es necesariamente, yo sé que hay muchas memes que hablan de los miedos y está muy bien porque nos permiten entrar en motivación. La motivación no es suficiente, hay que tener disciplina también para continuar. Sin embargo, buscar un buen motivo o el propósito de tu vida te puede
ayudar a pasar del miedo a la pasión. ¿Ok? Bien, te dejo con esto del miedo entonces. Se despide de ti Javier Sandoval, Neurocoach, y nos vemos con otro live mañana miércoles. Chao.